Después de reflexionar y de pensar, ¿por qué será que hay algo en el mundo que no está funcionando bien? Sigamos con las trompetas. De la primera a la cuarta trompeta, podríamos decir que es el éxodo cristiano, que volvemos otra vez a vivir el éxodo, que otra vez tenemos esa experiencia de liberación, porque el éxodo es una experiencia de liberación tan fuerte, les voy a contar, que los que vinieron de Egipto eran distintos a los que se quedaron en Canaán. Y en Canaán tenían una visión de Dios, pero cuando llegaron los de Egipto, con tanta claridad en un solo Dios y en un Dios liberador que conquistó también esa tierra, que esa tierra también cambió su manera de pensar y el Dios liberador de Egipto, salvador de Egipto, se impuso en ese momento. Pero además les voy a contar que dentro de la Biblia hay un comentario del Éxodo. Los judíos lo llaman Midrash. Es un comentario a un texto bíblico. Es como si nosotros estuviéramos haciendo algo parecido a una lección divina de un texto bíblico. Y resulta que Sabiduría lo hace a propósito del Éxodo. Pero la lectura es la siguiente. Dios castiga a Egipto, libera a Israel. Dios castiga a los injustos y es bueno con los justos. Obviamente que eso hay que tenerlo o tocarlo como de manera sabia, como lo hace Sabiduría, porque después les hablaré de la teoría de la retribución. Es muy fuerte esa teoría de que si te va bien es porque te portas bien, si te va mal es porque te portas mal. Entonces después Job les va a dar a aquellos que creen en la teoría de la retribución una cachetadita, porque no es justo lo que me está pasando, soy inocente. Él le tiene que decir a sus amigos, soy inocente. Pero no nos desviemos y quedémonos en este comentario de Sabiduría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cada trompeta, qué es lo que causa, cuál es su efecto, cuál es su correspondencia con el Éxodo y qué también contraste encontramos con Sabiduría. Es muy interesante. Y de esta manera, pues encontraremos algo nuevo para comentar, porque si no, no tendría nada nuevo que comentar. Mentiras, pero sí es interesante. Empecemos con la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Después lo veremos otra vez, el mismo efecto, las mismas causas, en el capítulo 16, versículo 2. ¿Qué causa la primera trompeta? Granizo, fuego y sangre. ¿En qué lugar? En la tierra. ¿Cuál es su efecto? Quema la tercera parte de la tierra, de los árboles y de la hierba. La séptima plaga de Egipto, Éxodo capítulo 9, versículos 23 al 25, la tormenta. ¿Qué causa? Truenos, rayos y granizo. ¿En qué lugar? En Egipto. ¿Qué efecto? Daña el campo entero, cosechas, humanos y animales. Y ahora vamos a ver el contraste que hay en Sabiduría. Son 7 los contrastes de Sabiduría. Pero la primera trompeta corresponde al cuarto contraste. Sabiduría 16, versículos 15 al 28. A los egipcios les consume la lluvia de fuego y de granizo. ¿Qué le pasa a los israelitas? Se les da comida de ángeles, o sea, el maná. Miren lo que está pasando. De esta manera,
viéndolo paralelamente, casi que de manera sinóptica, como nosotros señalamos en los evangelios, podemos darnos cuenta que otra vez el Apocalipsis hace una relectura de las plagas del Éxodo. El análisis lo hace sabiduría, pero digamos es un análisis para saber cuál es la actuación de Dios con respecto a los egipcios y con respecto a los israelitas. Pero Apocalipsis trae de nuevo las imágenes. La segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9, que lo vamos a volver a encontrar en el capítulo 16, versículo 3. ¿Qué causa una montaña de fuego? En donde es el lugar en el mar. El efecto se vuelve sangre, una tercera parte del mar, con naves y peces. Antes de seguir adelante, creo que es necesario que volvamos a hablar de la tercera parte. Cuando hablábamos en los sellos, la tercera parte, y ahora las trompetas, la tercera parte, no es que sea otra tercera parte, es la misma tercera parte. Recuerden, son repeticiones. No es que esté sumando y entonces ya es peor porque es otra tercera parte. No, es 2 terceras partes. No, ahí sí sería grave. Es la misma tercera parte. ¿Qué correspondencia tiene la segunda trompeta? Con la primera plaga de Egipto, que está en Éxodo, en el capítulo 7, versículos 20 al 21. Es la sangre. ¿Quién la causa? Moisés, que toca el agua en el río Nilo de Egipto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Agua hecha sangre, no se puede beber y se mueren los peces. Es el primer contraste de sabiduría. Capítulo 11, versículos 4 al 14. Para los egipcios, el río se vuelve barro y sangre. ¿Qué pasa con los israelitas? Bebieron agua absolutamente pura y buena. Éxodo 17, 1 al 7. ¿Ven las diferencias? Me gustan mucho los contrastes de sabiduría porque nos van a ayudar a nosotros a comprender hacia dónde se dirigen las trompetas. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Las trompetas siguen señalando una buena noticia para mí. Una buena noticia para nosotros. Lo que pasa es que si yo no escucho esa buena noticia, pues no tiene sentido y para mí es simplemente muerte, desolación. La tercera trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 al 11, que luego lo vamos a ver en el capítulo 16, versículo 4. ¿Cuál es la causa? Una estrella que viene desde el cielo bajando. Se llama asenjo. Está ardiendo, es como una antorcha. ¿En qué lugar cae? En los ríos y en las fuentes. ¿Y cuál es su efecto? 1/3 del agua se vuelve amarga y mueren muchos. No se encuentran semejanzas en el Éxodo, pero sin embargo, en Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice que cae la estrella de la mañana. Y en Éxodo, en el capítulo 15, 23, nos hablan de las aguas amargas. No hay contraste en sabiduría, pero podríamos, a propósito del anterior, de lo que nos dice Éxodo, tenerlo en cuenta porque en Egipto no suele distinguirse agua de mar y agua dulce. Para ellos el Nilo es el mar, porque es navegable y además es la fuente de agua potable. Si algo le pasa al Nilo, pues pasa en todas partes, mejor dicho. La cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, que luego lo veremos en el capítulo 16, versículo 8. Se causa un daño en el sol, en la luna y en las estrellas. Lugar, se oscurece 1/3 de estos astros. El efecto, se oscurece 1/3 del día y de la noche. Tiene correspondencia con la 9ª plaga de Egipto.
Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Las tinieblas. ¿Cómo se causa? Moisés extendió la mano. ¿En qué lugar? En Egipto. ¿Cuál es el efecto? Oscuridad total durante 3 días. Los israelitas ven con claridad. ¿Cuál es el contraste? El quinto contraste. Sabiduría 16, 1 hasta 18:4. Los egipcios quedan atrapados por las tinieblas y están aterrorizados. Pero los israelitas tenían la luz magnífica, eran alumbrados por la ley. Creo que a través de estos cuadros sinópticos nosotros podemos comprender algo que es necesario que hoy lo esté repitiendo. ¿Cuál es el mensaje de esperanza para ti? Yo a veces pienso, ¿cuál es nuestra condición como cristianos frente a la muerte? O sea, ¿cómo vemos la muerte? ¿Cómo la miramos? Por una razón muy especial. Mi profesor, Álvaro Cadavid, un profesor que quiero mucho, que fue mi profesor de sacramentos, decía muy bello, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, nosotros le tenemos miedo a la morida. O sea, ¿cómo vamos a morir? ¿Cómo será el último suspiro? Sufriremos, nos angustiaremos, nos faltará el aire, de todo pensamos. Pero hoy en la Eucaristía pensaba, casi toda la Eucaristía está en clave de Apocalipsis, porque si la escuchas bien entenderás que es en clave de Apocalipsis. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nosotros estamos pidiéndole a Dios que se acabe este mundo. Siempre que vamos a la Eucaristía, con todo fervor le decimos, ven, Señor Jesús. Maránata, que es lo que dice al final el Apocalipsis. Si estamos pidiendo eso, ¿cómo asumimos la muerte, nuestra muerte personal? Porque pueden pasar tantas cosas. Puede pasar que caiga un meteorito, o sea, esa es una de las complicaciones de vivir en un planeta, un meteorito. Dice la trompeta que caerá como una antorcha. ¿Ustedes recuerdan cómo fue? ¿Qué pasó o lo que suponemos que pasó con la era de los dinosaurios? Un meteorito y destruyó absolutamente todo. ¿Qué pasa si la Tierra se mueve? Porque estamos en un organismo absolutamente vivo que se organizan las placas y se mueve. Los últimos hallazgos de la ciencia han permitido darnos cuenta de que incluso el clima o otros fenómenos de la naturaleza pueden ser provocados por la tecnología. La pregunta con la que nos quedábamos antes del break es, ¿los males de este mundo se producen por Dios? ¿Son acción de Dios? ¿La contaminación es acción de Dios? Las enfermedades que produce el hombre, por algunos que produjo el hombre, que incluso produjo pandemia, a un nivel que ninguno de nosotros se alcanzó a imaginar que le iba a tocar vivir, como si fuera una película apocalíptica. Y fue una producción del hombre. La contaminación exagerada la produce Dios. Entonces, debemos concretarnos en lo que verdaderamente quiere Dios para nosotros. Mire, en medio de lo que estamos viendo en estas fotografías, de tanta contaminación, de tanta polución, de lo que hace el hombre en medio del mundo, estamos nosotros y nuestra
verdadera felicidad, que es pequeña, que es temporal, pero lo más temporal es el mal. Eso sí que es temporal. Y ahora lo vamos a ver. La acción del hombre en contra de los seres humanos. La acción del mal en contra de los seres humanos. ¿Y por qué ahora los jóvenes son los abanderados de la ecología? Porque ahora los jóvenes están defendiendo la ecología a muerte. Porque es el mundo que les va a tocar vivir. Si no nos ocupamos, como dice el Papa Francisco, si no tenemos acciones que perfumen este mundo, que huelan bien, les vamos a dejar algo que es invivible a las generaciones que vienen. Y es tan sencillo hacer cosas para que esto no pase. Ahora vámonos a la quinta trompeta. Y es como si en este momento tuviéramos que hacer un pare. Capítulo 9, versículos 1 al 11. Abadón, el astro del abismo. En la Biblia durante mucho tiempo se ha querido explicar la causa, el porqué del mal, por qué existe el mal, por qué no nos podemos amar, por qué no nos podemos respetar, por qué existe la muerte, por qué los asesinatos, por qué la maldad, por qué. Y el Apocalipsis también quiere dar una respuesta, porque la Biblia ha intentado, incluso nosotros mismos hemos intentado encontrar. Lo primero que debemos decir es que hay tres hay. El primero está en el Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 13. El segundo está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, que es el que vamos a comentar. Y el tercero está en Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 14. Con las primeras trompetas se descubre la fragilidad de la tierra. Eso, somos frágiles, somos definitivamente muy limitados. Solo cierra los ojos e imagínate el universo, o lo que nos han mostrado el universo. Y tú eres una cabeza más pequeñita que un alfiler en medio del universo. ¡Qué fragilidad tan grande! Ahora hablemos entonces de la quinta trompeta. ¿Por qué se despierta Abadón? Es el intento de encontrar el origen y la fuerza del mal en la Biblia. ¿Quién es Abadón? Es un astro que cae con las llaves del abismo. Capítulo 9, versículo 1, hasta lo más profundo de la oscuridad, y tiene las llaves del abismo para abrirlo, para profundizarlo más, para tener poder sobre el abismo. En Apocalipsis en el capítulo 12 veremos que es también el dragón que se opone al Hijo de Dios. Se tocará la séptima trompeta y veremos ese hermoso capítulo 12, cuando se enfrentan el bien y el mal, la bestia y la mujer. El Apocalipsis sabe que hay un mal que nos desborda y rodea, pero además que es limitado, y es necesario que lo repitamos esto. El mal es limitado. El mal tiene límites. El ejército infernal de langostas daña solo a los que no llevan el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Los luchadores del Cordero están inmunizados, recuerdan el capítulo 7, versículo 1 al 10. Los 144,000, y que avanzando en el versículo 9 y 10 nos damos cuenta que somos todos, millares de millares, que tenemos el sello de Dios, que nos hemos comprometido, que hemos bañado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Abadón, señal de miedo interno. Desde esta perspectiva, tú debes leer el Apocalipsis y la actuación del mal en el mundo, el infierno que destruye a sus servidores, el miedo interno.
nosotros hemos ido superando, y ya vamos en el capítulo 9, y debemos ir superando el miedo a medida que caminamos en esta revelación. Porque ¿sabes qué? Jesús nos cree capaces de vencer el miedo porque no aceptamos a Abadón, el rey de las tinieblas, el rey del abismo. Tú no lo aceptas, no es tu rey, no es tu Señor. Y lo que quiero que hablemos un poco más profundo es lo siguiente. Definitivamente el Apocalipsis tiene una manera de hablar que lo que intenta hacer es producir miedo para que se conviertan, para que cambien de actitud. Ojo que tú no puedes olvidar las clases anteriores, tú no puedes olvidar las cartas, o sea, no puedes dejar las cartas y botarlas por allá como si no tuvieran nada que ver con el Apocalipsis. Recuerda que es un libro que tiene una cohesión. Por eso es que estudiar un libro completo es una maravilla. Porque estudiar un libro completo te permite tener una visión de conjunto. Cuando miran las cartas, el reclamo de Dios está ahí, constante. Ábreme la puerta porque estoy a la puerta para cenar contigo. Es que perdiste el amor del principio, es que tú crees en falsos profetas y otra cosa y otra cosa. Entonces el Apocalipsis tiene una mecánica para producir miedo. Cuando vemos la sexta trompeta, que es la gran invasión de langostas, igual que la anterior, es persuasión a través de miedo. Y lo peor de todo es que dice, y no se convirtieron. El Apocalipsis es el último libro que se escribe en medio de una persecución, en el año 100. ¿Qué pasa después con el cristianismo? Cuando en el año 300, eso es muy cercano, aunque nos parezca que no, es demasiado cercano, en el año 300 se vuelve la religión del imperio. ¿Qué pasó? Si antes era difícil que las personas se convirtieran, puede que en este momento es más difícil que se conviertan en el año 100. Y díganme ahora, cuando después de 2000 años nada ha pasado. O eso se supone, que nada ha pasado. Para que una persona se convierta es más fácil crearle miedo, infundir en él o en ella la culpa para que sienta miedo, pánico, pavor. Y no el amor de Dios, y no su salvación, y no escuchar esa trompeta que trae vida para nosotros, que es vida para nosotros. Recuerden que para los otros es ¿qué? Muerte, infierno. Pero para nosotros es salvación. Lo que me preocupa muchísimo es este tiempo donde de nuevo renace la necesidad de crear culpa y miedo en las personas que son fieles, que están en el Señor. Como si la palabra de Jesús, llena de misericordia, de amor, de ternura de Dios, no fuera suficiente para convertirte. Primero, ¿qué es convertirse? Porque tenemos que tener muy claro qué es convertirse. Porque durante muchos años hemos creído que convertirnos es tener acciones para agradar a Dios, para sumarle a Dios. Como si Dios tuviera una libretica donde va apuntando tus buenas acciones y cuando mueras tiene una suma exacta de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Definitivamente estamos muy perdidos en cuanto a conversión. Porque conversión es dejar que Dios actúe, porque me habita, dejar que Dios actúe en mi corazón
y que saque la mejor versión mía para los demás. En eso, ¿dónde está actuando Dios? ¿Desde qué punto de vista está actuando Dios? En todo. Su Espíritu actúa en mi vida, en todo. Me mueve en cualquiera de las fases de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi amor como pareja, en mi dirección como amigo, en mi dirección como hijo, como hija. Dios hace en mí. Volvemos a recordar el principio. Yo soy el aroma agradable de Dios porque Él hace en mí. Él actúa en mí. Por eso no funciona el miedo, por eso no funciona la culpa. Porque escucho en las personas que son movidas por el miedo y por la culpa, que tienen sus comportamientos y sus acciones muy asociadas a la meritocracia, o sea, agradable a Dios, ser una persona agradable a Dios. ¿Eso en qué se diferencia de una actitud farisea? Porque es que yo, como persona, lo que yo soy, le agrada a Dios. Y en la medida en que sea mejor, Él está más feliz. En la medida en que yo sirva mejor, en que yo sea su aroma agradable, le gusta más. Nacer de nuevo como Nicodemo. De eso se trata. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer para Dios. Amigos, pienso que el Apocalipsis produjo un cambio en la literatura bíblica y durante mucho tiempo quedó como si fuera nuestra manera de hablar en la iglesia, nuestra manera de influir en las personas, y nos quedamos pegados en esa rueda. Ahí estamos, detenidos en una rueda que no habla sino de infierno, de castigo, de infierno, de castigo. Siendo nosotros los beneficiarios, siendo nosotros, como dice en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, los elegidos, los salvados. Es una lectura literal del Apocalipsis. Y tenemos que desprendernos. Para nosotros, Dios es lo mejor que nos puede pasar. Puede caer el meteorito. Y creo que no tendrás tiempo para pensar en algo más que suspirar en los brazos de Dios. Puedes tener una enfermedad mortal y lo único que tendrás es tiempo para pensar lo bueno que ha sido Dios contigo, el instante de vida que te queda para luego estar en sus brazos. Puede pasarte lo peor, puede venir la muerte, como dice el Apocalipsis, pero seremos salvados de la segunda muerte. Y entonces, ¿qué importa si morimos? ¿Qué importa? Lo único importante es que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, incluyendo en las persecuciones, necesidades económicas, angustias por enfermedades, dolores, por algunos dolores familiares muy graves. Ahí está Dios actuando. Así concluye la sexta de las trompetas. Sus toques son llamados de atención para transformar el corazón de los humanos, pero ellos no se han convertido, siguen adorando a sus demonios e ídolos. Vuelve otra vez a las 7 iglesias. Si se te olvidaron, si ya ni siquiera te acuerdas qué era lo que decía, qué era lo que decían las 7 iglesias, pues dale una leidita otra vez, porque para ellos es esta palabra. Estas trompetas son para sacudirlos. Es que a ti te puede caer la plaga de las langostas,
Si tú sigues comportándote en tu vida como si estuvieras en un infierno, si tú sigues comportándote en tu vida como una persona absolutamente infiel, es el infierno. Si tú eres una persona que entrega a sus hermanos a la muerte, ¿qué vida estás teniendo? ¿Qué vida de santo estás teniendo? No perdamos el norte, porque el Apocalipsis está lleno de palabras de esperanzas para ti y para mí. Pero si soy yo una persona que no estoy en el camino de Dios, si soy yo una persona que decidí darle la espalda a Dios, es muy difícil. Recuerdo mucho en mi tiempo de no amar a Dios y de estar lejos de Dios. Valía tan poco la vida. Era tan innecesario estar vivo. Quiere decir que como una de las iglesias tenía fama de viva, pero estaba muerta por dentro. Para todas esas personas de las cartas a las iglesias son estos mensajes. Y pueden sonar todas las trompetas con los desastres. Y es posible que su corazón sea tan endurecido como el del faraón de Egipto. Y que sea Dios el que tiene que actuar en esa persona. Pero a ti te aconsejo que escuches al Espíritu de Dios, lo que dice a las iglesias. Y que sientas en tu corazón que este es tu día del Señor, es tu día final, que no hay otro más, que tal vez te quede uno. Vívelo como si fuera el último, como si no existiera más que este día para ti. Ese es mi mejor deseo para ti hoy.